Hola a todos, mi nombre es Claire y me graduaré en un par de años, pero aún no he aprendido a escribir. Puedo calcular fácilmente problemas matemáticos complejos en mi cabeza. Puedo leer en 3 idiomas e incluso hacer retratos. Pero algo salió mal con mi escritura desde el principio. Oh, con mucho dolor recuerdo mi niñez. Todo empezó cuando tenía 4 años y mi madre decidió enseñarme a escribir. Mejor dicho, yo misma se lo pedí, específicamente porque ya sabía leer. Recuerdo cómo quería escribir mi propio cuento de hadas de 3 líneas y leerlo antes de ir a la cama. Oh, sueños que nunca se volvieron realidad. Y todo esto debido a que mi cerebro se negaba a aprender a escribir. Al principio mis padres pensaban que era muy pronto y que aún era muy pequeña para aprender a hacerlo, pero cuando empezó la escuela dejó de ser algo gracioso. Incluso cuando todos mis compañeros habían aprendido a escribir y a tomar dictados, yo me sentaba con un bolígrafo y dibujaba animales en mi cuaderno. Muy realistas, por cierto. Pero no podía aprender a escribir, y eso empezó a volver locos a mi maestro y a mis padres. Me gritaban, se alteraban, y me amenazaban con enviarme a un manicomio. No sé por qué mis padres decían eso, tal vez debido a la desesperación. Después de todo, puedo entenderlos. Por alguna razón, todo el mundo estaba seguro de que era perezosa, me hacía la tonta o literalmente lo era. Nadie podía entenderlo. ¿Cómo era capaz de leer y contar y aún no sabía cómo escribir? ¿Sabes? Cuando me preguntaban acerca de esto, yo respondía con otra pregunta. ¿Cómo logran escribir? ¿Cómo? Sencillamente no lograba hacerlo. Podía entender cómo dibujar, pero las letras eran algo totalmente diferentes, y para aprender a escribir algunas partes del cerebro tenían que estar conectadas a las manos. Yo no tengo esta conexión en lo absoluto, y para mí cualquier humano que pueda escribir es un superhumano, en serio. Y esto es lo que siempre le explico a todo el mundo, sin excepción cada día. ¿Pueden imaginarlo? La gente sencillamente se niega a creer que el cerebro de alguien no funcione como el de todos los demás. En estos momentos siempre hago una contrapregunta. ¿Qué? ¿Que no puedes hacer tu propio retrato? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿por qué? En resumen, lo más importante de mi situación es el hecho de que aún me permitían estudiar en la escuela. Afortunadamente, los profesores y los directivos se adaptaron a mí y me permitieron hacer mis exámenes de forma verbal. Pero a pesar de esto, no pude hacer ningún amigo en la escuela. Sentía que los demás me tenían miedo y me despreciaban debido a mi particularidad. Y ya saben, en esos días solía sufrir de soledad y luego me acostumbré a ella. Una persona generalmente puede adaptarse a todo, y yo no fui la excepción. Para ser honestos, nunca me consideré alguien extraña. Muy bien, no puedo escribir, sí, pero tengo otras ventajas. Pero todo cambió un día. Una nueva chica llamada Lola vino a nuestra clase y de inmediato nos hicimos amigas. Ella dijo que yo era muy inusual y que siempre había soñado con un amigo así. En resumen, admiraba mi particularidad. Estaba muy complacida con el hecho de que al verme ella notase algo único en mí y por lo tanto yo le correspondía. Caminábamos juntas muy seguido, nos visitábamos, en pocas palabras pasábamos mucho tiempo juntas. Le agradecía mi suerte por una persona como ella. Lola se convirtió en mi hermana. Y no teníamos ningún secreto entre nosotras, y solo ocasionalmente Lola me preguntaba por qué no podía escribir. No me molestaba en lo absoluto, porque en esos momentos ella no era para nada insistente, solamente era sana curiosidad. Y luego, una vez Lola me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me invitó a terminar una especie de búsqueda. Ella se negó a darme más detalles, pero las cosas desconocidas siempre me cautivaron, así que acepté con gusto. Llegamos a un lugar extraño, aunque bastante adecuado a la búsqueda. Me dio la impresión de que estábamos en un castillo antiguo, repleto de fantasmas y espíritus. Una gran oportunidad para asustarme, pensé. Entramos. Nos dieron provisiones en la forma de trajes de caballeros medievales, así como escudos y una especie de espadas. Los trabajadores del lugar rápidamente nos ayudaron a vestirnos y nos enviaron directo hacia el laberinto. Todo se veía muy gracioso e inusual para mí.
Honestamente, nunca había participado en algo tan divertido antes, y es por eso que mis niveles de adrenalina estaban por los cielos. Lola y yo, usando espadas, nos abrimos paso luchando contra arañas voladoras gigantes. Eran tan realistas que incluso gritamos del miedo, pero aún así luchamos valientemente contra ellas. Luego entramos en el túnel del laberinto con cuerdas, donde aire caliente soplaba, algunas veces las luces parpadeaban y gritos aterradores se escuchaban. Era terrible y difícil, porque atravesar esa construcción tan elaborada era casi imposible, pero no había vuelta atrás, así que después de 1 hora de tormento logramos salir. Pero no había tiempo para descansar y recuperar fuerzas, porque la próxima etapa era un laberinto de cristal. Era una locura. Golpeé mi frente en un espejo y me odié por haber accedido a hacer todo esto, pero gracias a Lola aún logré salir de allí. Después de pasar los espejos, la realidad me parecía falsa y tenía miedo de levantar mi cabeza y golpearme contra otro espejo invisible. Es muy desagradable cuando no puedes confiar en tus propios ojos. Luego había 2 cuartos más en donde era necesario usar la lógica, así que Lola y yo terminamos esas tareas sin ningún problema y fuimos directo a la etapa final. En ese momento estábamos muy exhaustas y solamente queríamos una cosa, salir de ahí lo antes posible. Entonces al final estábamos frente a muchas puertas. Cada una tenía que elegir una y entrar sola. Fue una decisión muy difícil porque no había ninguna diferencia externa entre las puertas. Por lo tanto, era imposible siquiera imaginar qué había adentro. Y luego Lola dijo que ella iría por la puerta de la derecha y me dijo que usase la puerta más cercana. Se explicó diciendo que si algo pasaba podíamos hablar la una con la otra y podríamos ayudarnos a terminar la prueba final. Bueno, esto en el caso de que las paredes fuesen estrechas como para que se escucharan nuestras voces. Así que di un salto hacia lo desconocido. Desde ese segundo el infierno se desató. Estaba oscuro dentro del cuarto y gritos ensordecedores se escuchaban desde diferentes direcciones. Algunas veces las luces parpadeaban y en esos momentos cabezas luminosas con risa malvada flotaban frente a mí. Por supuesto, entendí gracias a mi intelecto que esto solamente era una búsqueda y que no suponía ninguna amenaza para mí. Pero de hecho, estaba aterrorizada por la oscuridad y los sonidos aterradores, y por si fuera poco, las cabezas salidas de una película de terror. Traté de organizar mi mente y dejar mis emociones de lado. Tenía que entender qué debía hacerse para salir de ahí, y vi una flecha escondida que apuntaba a otra puerta. Me aproximé a ella y leí un mensaje secreto en el piso. Decía que para poder salir de ahí, debía escribir el nombre del satélite más largo de Saturno en el sensor utilizando el bolígrafo. En ese momento no me sentía nada mal porque conocía ese nombre, Ganimedes, pero no podía escribirlo. Así que empecé a buscar alguna especie de micrófono en el cual pudiese dar la respuesta, pero no había nada similar. Cálmate, Claire, cálmate, me dije a mí misma y traté de encontrar una salida de la situación. Después de todo, en mi lugar podría estar una persona que sí sabe escribir, pero no sabe la respuesta correcta. Bueno, solamente tendría que esperar y pronto sería liberada del lugar. Pero nada ocurrió. Y después de 30 minutos se abrió un hoyo en la pared y arañas empezaron a arrastrarse a través de él. Empecé a gritar y a llorar. Ya no me estaba divirtiendo. Empecé a patear la puerta, pero nadie la abrió. ¿Qué significa esto? ¡Lola! ¿Dónde estás? Empecé a gritar mientras lloraba. En mi opinión, este infierno duró casi 2 horas, y solo entonces las luces del cuarto se encendieron y escuché el sonido de una puerta abrirse. Era Lola, con uno de los trabajadores del lugar. Corrí hacia mi amiga, la abracé y le conté todo lo que había pasado. Ella me calmó y me dijo que ella había construido esta etapa de forma especial porque tenía la esperanza de que pudiese escribir bajo presión. Quiso ayudarme de algún modo. Y luego sentí una ira que nunca antes había experimentado en mi vida. Le grité a todo el mundo e incluso le di una bofetada a Lola. ¿Cómo se atrevía a aprovecharse de mi debilidad y hacer un experimento como ese conmigo de una forma tan traumática? No esperaba tal traición de ella, pero ciegamente confié en ella todo este tiempo. Fui a casa y estuve prácticamente 1 mes recuperándome del horror. No, nunca aprendí a escribir. Y sí, terminé esa amistad en la que mi supuesta amiga hizo algo que solo me harían mis peores enemigos. Y ¿saben? Según Lola, su forma de actuar fue la correcta. ¿Qué opinan? ¿Lola tenía derecho a conducir semejante experimento sobre mi psique? ¿Quién de nosotras tiene la razón en esta situación?
Escribe tu respuesta en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal para ver nuestro contenido.